Ya, muchas gracias. Bueno, lo que les voy a mostrar es cómo valoramos nuestros genotipos acá en, en Bioforest, que es parte de Forestal Arauco. Nosotros somos la empresa de investigación de ellos y lo que les voy a presentar específicamente es cómo utilizamos un índice de ganancia genética como una herramienta para la selección de nuestros genotipos. El temario de esta presentación va a ser más que nada la descripción de los programas de mejoramiento que tenemos en Arauco, en la especie de eucalipto, cómo evaluamos nuestros ensayos, después cómo hacemos la depuración y estimación de los parámetros genéticos para finalmente llegar a los valores genéticos de nuestros genotipos a través de metodología REM-BLAP, el escalamiento de estos valores a un índice de ganancia genético, aquí con una sigla de IgG, para finalmente hacer la selección de estos genotipos. Y cómo estamos pensando en el futuro próximo de empezar una estrategia de selección genómica. Que esto, como dijo Nuno, ¿cierto? Hace que podamos aumentar la intensidad de selección y obviamente poder potencialmente aumentar la ganancia. El, Voy a partir con el mejoramiento genético en Arauco, en eucalipto. Bueno, esta larga y franja de tierra azul es donde está Chile. Esta zona en amarillo, donde tenemos nuestros ensayos y el programa de mejoramiento genético que allí tenemos, lo hacemos en la especie Globulus, que es una especie de muy buen crecimiento volumétrico. Para lo que es propiedad de la madera, es una especie premium con muy buen rendimiento, pero nuestro único pero es que no resiste bien las heladas, específicamente en la parte sur. Y por otro lado, tenemos otra línea de mejoramiento, que es el mejoramiento con Eucalyptus nitens. Esta es una especie de gran crecimiento, superior a Globulus, tiene moderadas propiedades de la madera, no todo puede ser bueno, y tolerante a las heladas. Así que nosotros plantamos glóbulos más que nada en las zonas costeras, donde la temperatura es más cálida, y utilizamos nitens como alternativa en las zonas más heladas. De esto, como ya teníamos estas dos especies puras, nació el ¿qué pasa si las hibridizamos? Fue un gran tema porque tiene barreras presigóticas y lo que indica que en este caso nitens va a ser siempre la madre y globulus el padre, no podemos hacerlo de otra forma. Este híbrido está presentando, que le llamamos nitens por globulus, un gran crecimiento, tiene muy buenas propiedades de la madera, salió intermedio a los padres, que es lo que la literatura dice respecto a los híbridos, y la tolerancia a las heladas es intermedia, lo cual le está dando un poco más de plasticidad a esta especie con respecto a lo que es Globulus. Nosotros tratamos de seleccionar estos híbridos respecto, ojalá que crezcan lo más parecido a nitens y que las propiedades de la madera sean lo más cercanas a Globulus. Ese es el objetivo de selección en este híbrido. Nosotros tenemos varias zonas de mejoramiento en el patrimonio que están indicadas con diferentes colores. Cada uno de estos puntos son ensayos en los cuales estamos probando estos eucaliptos. Y nosotros tenemos una zona que le llamamos de aptitud globulus, que sería, como les dije, la zona costera, delimitada aquí en color naranjo. Las zonas de aptitud nitens, que son las partes heladas que corresponde al sur de nuestro país, y las partes ya cercanas a la cordillera, y el híbrido, que tiene la teórica mayor plasticidad y que lo podemos usar en todo el patrimonio. De hecho, estamos partiendo en las plantaciones operacionales a que así sea bastante más plástico que Globulus. Nosotros tenemos muchos ensayos, como les mostré ahí, y tenemos diferentes protocolos de evaluación por edad. Las mediciones se realizan con un capturador o con una tablet, que hoy en día ya es más fácil de programar esto. Cuadrillas especializadas en el patrimonio son los que capturan los datos en estos ensayos y se hacen controles de
de medición para comprobar que el contratista está haciendo bien su labor. Aquí tenemos, por ejemplo, un bloque teórico donde cada punto verde es un árbol medido y hacemos transectos de remedición para ver que eso esté siendo de forma correcta. Al año 1, lo que evaluamos principalmente en nuestros ensayos es la sobrevivencia para ver cómo partió el ensayo. Un ensayo heterogéneo sobre vivencia no nos sirve porque ya indicaría que algunos clones partieron con más ventaja que otros, y también hacemos una evaluación de la identidad que esté correctamente a como la diseñamos. Al año 5 empezamos nuestra primera evaluación temprana, que es en volumen, y algunos de ellos les extraemos virutas y a través de análisis infrarrojo cercano obtenemos sus propiedades de la madera como el consumo específico y la densidad básica y rendimiento clasificado. Y finalmente, al año 12, hacemos una evaluación final, con lo cual también hacemos unos ajustes de nuestros modelos, porque también le tenemos cierta credibilidad a los valores genéticos que vienen de mediciones tempranas versus los de mediciones avanzadas, y con esto hacemos nuestros ajustes. Después, lo que sigue cuando vamos obteniendo datos de nuestros ensayos es un análisis preliminar de ellos y una depuración. No toda la información que se mide es válida para describir a un genotipo, y empezamos a depurar árboles que son anormales, que tienen peste, quebrado, fuerte sinuosidad o que han rebrotado. Los eucaliptos, cuando hay algún evento de helada fuerte, nieve o viento, se quiebran, pero rebrotan. Entonces los vuelven a medir a veces y salen con menor medición que antes. Y eso es un tema que son datos que no se pueden usar. Y también extrema relación diámetro-altura, que esto nos puede indicar que estamos midiendo varillas y que es probablemente porque o rebrotó o tiene algún problema específico de crecimiento ese árbol, no el genotipo. Aquí, para hacer esto, es necesario manejar algún lenguaje de programación, porque estamos hablando que, por ejemplo, en nuestros ensayos clonales estamos analizando más de 380.000 árboles y en los familiares más de 500.000 árboles. Entonces, para mover esa gran cantidad de datos y hacer los reportes, la programación es una herramienta más que necesaria, ya sea en R, Python, Power BI, si disponen de esto por parte de Microsoft, y lo ideal es manejar el lenguaje SQL, porque esto tiene que guardarse sí o sí en grandes bases de datos. Este gráfico que ven acá es una representación de las relaciones diámetro-altura, del por qué siempre es bueno mirar esto. Esto nos llegó de un contratista que midió, y fue un ensayo que fuimos a ver a terreno, y encontramos muchos árboles con diámetro, pero sin altura aquí, y viceversa. Nos tocó unos que tenían altura, pero no DAP. Al verlos en terreno, el patrón que ellos tenían que eran árboles anormales, pero que el contratista no nos reportó. Entonces, por eso es bueno hacer este tipo de análisis y ver si está pasando esto, y también para controlar la medición. Otra cosa que nos puede pasar es que aparezcan estos datos extremos acá, y a veces es algo tan simple como un error de tipeo, porque el árbol que ven acá de una altura alrededor de 10 tiene un diámetro de 100. Este fue un simple corrimiento de una coma. Este es un árbol de 10 centímetros, y al revés también pasa lo mismo, que puedes tener un diámetro de aproximadamente 10 con una altura de sobre 80, y esto fue netamente un corrimiento de una coma. Así que este tipo de cosas siempre hay que prestar atención, si no podemos ir a seleccionar, porque este árbol va a tener el mayor índice de ganancia, y vamos a verlo a terreno y vamos a ver que es falso. Así que manejar los datos es muy importante siempre. También hay que hacer una correlación bloque a bloque cada ensayo. Esto es una muy buena estrategia para ver si tenemos algún problema de identificación. Por ejemplo, este es un ensayo en el que sus bloques tienen muy mala correlación de los genotipos entre ellos,
y esto es lo que normalmente nos gusta ver y es lo que esperamos para obtener muy buenos parámetros. Una mala correlación nos puede indicar que hay algún problema de micrositio, quizás el sitio que escogimos no era el ideal para plantear un ensayo, un posible problema de identificación, en lo cual el genotipo que está en este ensayo no es el que se reportó, entonces ya no cuadran sus datos, o un incorrecto correlativo de medición, que se medía de una forma, por ejemplo, partiendo de izquierda a derecha y el contratista lo hizo de otra forma. Normalmente, cuando vemos que esto pasa es porque pasó el incorrecto correlativo de medición, después se mide de la forma correcta y ya queda más parecido a esto. Una vez que ya tenemos caracterizados nuestros ensayos, analizados todos los datos, se ve la sobrevivencia por ensayo bloque. Esto es un tema muy importante porque cuando tenemos ensayos de esta índole con baja sobrevivencia, hay árboles que se benefician de esto, especialmente los eucaliptos. Cuando tiene un poco de espacio alrededor, crece mucho y esas no son las situaciones ideales en las que él crece, en la operación al menos. Y estos son ensayos que nos gustaría tener siempre, en los cuales hay alta competencia y cualquier clon que crezca más va a ser netamente por sus parámetros genéticos y no por el sitio. También siempre hay que contabilizar el número de anormales, inclinados o rebrotados que hayan, porque si nos aparece un ensayo con un 100% de inclinados, algún evento hubo allí y quizás los debiéramos de descartar, pero si son solo algunos árboles, basta con depurarlos. El crecimiento, importante comparar entre los sitios, nos puede tocar sitios que tienen un IMA muy bajo y esto puede ser no benéfico para que veamos expresión genética. Las correlaciones bloque-bloque, que fue lo que le mostré para ver si tenemos problemas de identidad o micrositio, y la conectividad. Esto es un factor muy importante cuando hacemos un análisis conjunto, es que los ensayos tengan similares genotipos o por lo menos algunos que sean los conectores. Aquí les muestro como un ejemplo de 4 sitios. Cada letra va a representar a un genotipo y los 3 sitios que vemos acá tienen genotipos en común, que sirven como para conectar y a la vez para homologar sus crecimientos en el BLAP. En cambio, el sitio 4 no tiene ningún genotipo en común, está totalmente desconectado y es difícil homologar su valor genético con los otros. Así que muy importante esto igual de chequear la conectividad que tengan entre los sitios, especialmente si ya empiezan a superar los 20, 30 sitios. Nosotros para hacer la estimación de nuestros parámetros, lo que hacemos es que normalizamos el crecimiento. Y la normalización no es nada más que el valor de nuestro tratamiento, que sería el volumen, se lo restamos a una media del ensayo y lo dividimos por la desviación típica. Esto permite corregir los efectos de escala y también para homogeneizar varianzas que hay entre los sitios. Porque nos puede pasar, ¿cierto?, que tenemos un sitio con crecimientos bajos y unos altos, y los sitios altos presentan mayor variabilidad que los bajos. Al normalizarlo, los tratamos de llevar a una misma escala. Una vez que ya se hace esto, ya podemos empezar a pensar en la estimación de los parámetros genéticos, y esto es importante y siempre se hace para separar los efectos que están haciendo que nuestros genotipos crezcan. Y nosotros tenemos principalmente dos fuentes de variación, el efecto genético y el ambiental. Y esto es lo que da lo que nosotros vemos de un fenotipo, cuánto creció y qué es lo que estamos viendo. Este, por ejemplo, es nuestro árbol, y esto es lo que vemos principalmente. Y este individuo, como lo conocemos, como lo vemos, está influenciado por los genes de sus padres, los cuales se recombinaron y dieron el origen de este árbol. Pero no hay que olvidar que también depende su crecimiento del suelo donde esté, las precipitaciones que reciba y también de la radiación, muy importante para la fotosíntesis. Así que todo lo que vemos está asociado al genotipo más el ambiente. Como genetistas, lo que nos interesa a nosotros es ver qué se puede heredar, ¿cierto? ¿Qué variable tiene un interés que pueda ser
traspasable de una generación a otra, pero no podemos dejar de lado el ambiente que juega un tremendo rol en esto también. Para poder separar estas fuentes de variación, normalmente usamos modelos lineares mixtos. Son mixtos porque se ocupan efectos fijos, que son los sitios, y efectos aleatorios, que son cómo se distribuyen los genes en nuestros genotipos. Por ejemplo, el efecto fijo que separa es el efecto del ambiente. Un efecto que sigue es el aditivo, es cuántos alelos aportan los padres para el crecimiento de nuestros árboles, si estamos hablando de volumen. El no aditivo, que es la interacción que hay entre los genes de estos padres, y todo lo que no se puede explicar de estas fuentes de variación pasa a un residuo. Con esto ya podemos recién obtener las varianzas fenotípicas, que es lo que es la varianza total en este caso, que nos separó cuál es la parte genética y cuál fue la parte de variabilidad ambiental. Y la varianza genética está compuesta por la varianza aditiva, que es la parte que se hereda de los padres, y la no aditiva, que es la parte de la interacción genética que ocurre entre ellos. Y con esto ya podemos llegar a la descripción del sitio en base a su heredabilidad. Cuánta de esa variación que vemos se explica por la genética, y este parámetro lo obtenemos siempre para todos los ensayos, porque ensayos que tienen baja heredabilidad no los incorporamos a nuestro análisis multisitio. Y también porque puede tener un fuerte ruido ambiental, esa es la principal razón. Y también estimamos las correlaciones tipo B, que es una medida de interacción genotipo-ambiente. Y esto nos indica que, por ejemplo, si tenemos dos sitios y tenemos varios genotipos creciendo ahí, y vemos que tienen el mismo ranking en el sitio A como el sitio B, asumimos que no tenemos interacción genotipo-ambiente. Y esta se ve con esta correlación tipo B, que es muy cercana a 1 cuando esto pasa. Por otro lado, nos puede tocar que tenemos dos sitios otra vez, pero aquí tenemos variación de la posición de qué genotipo está creciendo mejor que otro, y aquí ya podríamos tener un gran efecto de interacción genotipo-ambiente, y lo que esperamos ver son correlaciones bastante más bajas, ya menores a 0,5. Esto implica en un programa de mejoramiento genético que es necesario probar más sitios, y es lo que nos pasa en Chile, que tenemos esa interacción porque la zona usable para nosotros es la depresión que hay entre las dos cordilleras, que es la de la costa y la de los Andes, y o bien tener diferentes zonas de mejoramiento, que es lo que tenemos acá. Zona sur, zona costera, zonas de precordillera, etc. Con esto ya iniciamos el análisis conjunto de los ensayos. Todos los ensayos que tenían buena heredabilidad pasan a este análisis conjunto, en el cual tenemos nuestro ensayo, normalizamos sus datos, lo pasamos por un modelo lineal mixto con todos los sitios juntos, y con esto ya obtenemos un BLAP con los valores genéticos de cada uno de nuestros genotipos. Y así tenemos un vejez zonal para cada población, para la zona sur, para la zona costa, precordillera, etc. Estos, como son valores normalizados, lo tenemos que reescalar a la variación de la población. Y esto lo multiplicamos por su coeficiente de variación, y con eso ya obtenemos un índice de ganancia genético para la variable volumen, y este índice nos indica cuál es el porcentaje de ganancia que tenemos de nuestro genotipo sobre la media poblacional. Esto es recomendable que siempre se exprese como un porcentaje sobre algo, porque la productividad varía mucho de un sitio a otro. Entonces, decir que este genotipo va a ganar tantos metros cúbicos no es muy recomendable, porque todo puede variar, especialmente ahora con el cambio climático, que sitios muy productivos a veces ya no lo son por falta de agua. Por otro lado, por otra parte, nosotros también hacemos, como les comenté al inicio, caracterización de la madera. Sacamos las virutas, lo pasamos por el espectro NIR, y así obtenemos el consumo de cada uno de estos árboles y estimamos el ADT, que es el volumen partido por el consumo. Lo normalizamos también, pasa por el BLAP, obtenemos un vejez zonal para cada población,
lo reescalamos a la variación de esta población y tenemos también otro índice de ganancia genético que es en ADT, que también es qué porcentaje de ganancia obtienen nuestros genotipos sobre esta media poblacional. Obtenido este índice, ya recién partimos a lo que es la selección de nuestros genotipos, ya con información bien validada, bien filtrada, bien depurada. Y obviamente lo que nos interesa en cada programa de mejoramiento es elegir lo mejor de lo mejor, los que están a la parte derecha de la distribución. Aproximadamente estamos seleccionando como un 10% de lo mejor que tenemos, que nos da unos 20 clones por año, y se seleccionan los mayores índices de ganancia en volumen o en ADT, dependiendo de la especie. La elección de nuestro genotipo, de nuestro campeón, tiene que ser estable entre las zonas. Ideal si podemos tener genotipos plásticos para que la viabilización no sea tan diferente de una zona a otra, pero lo que nos pasa es que un genotipo A, que es súper bueno en el sur, no es muy bueno en el norte y viceversa, así que también tenemos genotipos muy específicos para cada zona de crecimiento. Debe contar con un gran número de progenies cuando son de ensayos familiares o de rametos cuando son clones. Mayor cantidad de datos es mayor precisión. Nuno ya le mostró que 5 réplicas por un clon es bastante bueno. Nosotros tenemos un N similar y de hecho ese es el N mínimo que estamos pidiendo para un genotipo, y de ahí para arriba. Y cambia mucho la estimación de los parámetros, la heredabilidad, la precisión del valor genético. Así que siempre es bueno contar con este gran número. Que tenga alta sobrevivencia, si bien no es un parámetro que estamos evaluando genéticamente, porque es muy variable y está afectado por muchos factores, sí se busca que establemente sea, que tenga buena sobrevivencia. No solo que crezca bien, sino que sobreviva bien. Sin problemas de enraizamiento. Este es un tema bastante fuerte en los eucaliptos. Lo tenemos menos en glóbulos, pero sí bastante más en nítens. Y afortunadamente el híbrido nos salió más cercano a glóbulos en lo que es el enraizamiento, pero este es un factor que incluso hace que tengas, y la ley de Murphy dice así, tu mejor clon a veces es el que enraiza menos, pero así es el juego y hay que combinar estos. Y importante, todo el trabajo que se hace en oficina, por favor, siempre hay que validarlo en terreno, porque es importante ver que tu mejor valor sea coincidente con lo que se ve allá, y eso es lo que normalmente hacemos activamente, que nuestros mejores genotipos los vamos a ver y en base a eso hacemos las habilitaciones. Ahora, eh, todo lo que les mostré se hace en estos ensayos base, que son de un árbol, una parcela. En estos ensayos se prueban del orden de unos 200 clones. Están en 10 réplicas cada uno de ellos. Y con eso fue lo que les mostré, que se hace la estimación de los parámetros poblacionales, el cálculo del índice de ganancia y la selección de estos mejores genotipos. Después, en paralelo a que podamos recomendar a operación esto para la producción de estos clones, hacemos ensayos de validación, que son ya condiciones semi-operacionales, en el cual tenemos al clon que compite con el mismo en parcelas de 7x7, que esto es aproximadamente unos 49 árboles, y estos están en unos diseños de 6 bloques, y los mejores individuos que vemos acá, los mejores, los llevamos a plantaciones operacionales ya validados y con eso ya estamos validando que nuestras selecciones de los bases fueron las mejores para la operación. Ahora, esto toma bastante tiempo. Los ensayos base duran del orden de unos 12 años, los de validación tienen que pasar por una fase más o menos similar y nuestro ciclo es un poco largo eh, para recomendar nuestros mejores clones. Entonces, el paso siguiente era empezar a avanzar en una estrategia de selección genómica con el fin de acortar este ciclo y aumentar la ganancia. Como les decía, estamos probando del orden de unos 200 clones y nos gustaría probar más y con eso ya aumentar la intensidad de selección.
Actualmente ya hemos realizado una población de entrenamiento en el cual le dimos el fenotipo, ¿cierto? Nuestras variables de volumen y de madera, los genotipificamos para entrenar un modelo, extrajimos el ADN de cada árbol de estos que tenía datos y empezamos a estimar sus valores genómicos. Por otra parte, ya vamos a empezar a lo que es una población de predicción para empezar a hacer una selección basada en genómica, nunca abandonando la tradicional todavía, porque esto está en fase de prueba, para obtener los valores genómicos del modelo que ya ajustamos acá y en base a eso eh, empezar a seleccionar nuestros árboles campeones en base a su mayor valor genómico esta vez y con eso llegar a los clones preseleccionados que irían directamente a estos ensayos de validación. Con esto no estaríamos saltando la fase de ensayos base y pasar directamente a la validación, por lo tanto nos ahorraríamos un ciclo de ensayos base. Y con eso ya llegaríamos a nuestras plantaciones operacionales. Si bien el 10% de estos 200 son, ¿cierto?, unos 20 genotipos que podemos plantear hoy en los ensayos base. Aquí pensamos ya poner 2000 y seguir con esos 20, por lo tanto estamos aumentando nuestro índice de selección bastante más, porque no es lo mismo seleccionar eh, el número 1 de 10 al número 1 de 100, y eso es lo que estamos apostando para aumentar nuestra ganancia. Eso era lo que les quería mostrar en base a cómo hacemos nuestra selección de genotipos en Bioforest Arauco. Así que muchas gracias, agradecido por la invitación y también mis agradecimientos son para nuestro equipo de trabajo aquí en Bioforest. Muchas gracias.